De, de hecho, debe ser el padre Zacarías que tenga esta palabra el secretario ejecutivo de la Comisión de Liturgia, pero ya que se me pide, pues lo haré. Desde hace unos años, nosotros tenemos una deuda pendiente con el país, digo nosotros como iglesia, y con ustedes, los que pertenecen a coros, porque siempre y por supuesto con la Santa Sede. O sea, desde hace mucho se nos ha pedido que que la República Dominicana tenga, la Iglesia Católica en la República Dominicana, tenga lo que se llama un canción. Buenas noches, Francisca Mercado. Bienvenida, así. Hace mucho que se nos está pidiendo que tengamos un cancionero litúrgico dominicano. ¿Qué significa eso? No es una composición de nuevas canciones, no es creación de un nuevo repertorio litúrgico, sino que presentemos oficialmente, así como lo tienen otros países, un breve libro, un compendio de las canciones que son de la iglesia. Ustedes saben, por ejemplo, que ustedes muchas veces se ven obligados a escuchar cualquier canción por ahí, la encuentran bonita y es muy religiosa, tiene un mensaje, es atractiva, pero eso no significa que por eso sea litúrgica. Entonces, pensando en esto, el padre Zacarías, Monseñor Nicanor, y por supuesto el Instituto Nacional de Pastoral, porque tenemos la responsabilidad de la Conferencia del Episcopado que esto pues se materialice. Y por eso hemos acudido para que se haga un trabajo como iglesia. O sea, como iglesia digo, que no sea que una persona puede poner, puede ser un cancionero litúrgico muy bonito, pero aquí lo que se busca es coleccionar las canciones de cada diócesis y volverlo un cancionero de la Iglesia Católica en la República Dominicana. Le pedimos al Padre Carlos que nos tenga un taller para ver, que nos explique en qué consiste, y a partir de esta noche yo espero que se dé un proceso que no termine por ahora, de que podamos tener prontamente este cancionero. Así que bienvenidos y bienvenidas a ustedes. Procedería una oración. Le vamos a pedir a la palabra que el padre Zacarías pues nos haga la oración de Dios. Okay. Buenas noches para todos. Gracias, Padre Cualo, por su palabra introductoria y de animación que nos ha hecho. Se escucha, ¿verdad? Sí, sí. Entonces sí, vamos a proceder a la oración y agradecer la participación, que veo que ya van muchas personas que se están conectando a este importante taller que ya señalaba el Padre Cualo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, en esta noche nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos al Padre Carlos Santana, que va a coordinar este taller. Permite que seamos iglesia, pueblo de Dios, esa iglesia que va en marcha, en peregrinación, y que cada día quiere seguir perfeccionando sus acciones litúrgicas, sus celebraciones a través del canto, para que en esta noche nosotros nos hagamos conscientes de la necesidad de tener un cancionero nacional que haga más dinámica
la celebración litúrgica y que cada miembro que participe del acto litúrgico sea consciente del valor del canto y de esta manera se acerque más a Dios y se haga consciente de la maravilla que Dios ha creado a través del canto, a través de la voz. Que la Virgen de Nuestra Señora del Rosario en este mes nos dé su gracia, ella que siempre estuvo dispuesta a escuchar. Nosotros, como buenos receptores, nos disponemos a escuchar a través de Carlos esta exponencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los Siempre, siglos de ahora los y siglos. siempre, por los Amén. siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Rosario, Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Ya pasó. Pues bien, buenas noches. Ante todo quisiera pedirles que los que tienen los micrófonos abiertos, por favor, siléncienlos. Yo acabo de silenciar algunos, pero otros no puedo estar silenciando todos al mismo tiempo porque, estaba en esa tarea. Porque así evitamos todas las interferencias. Me presento, soy el padre Carlos Santana de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Muchos de ustedes ya me conocen. Tengo prácticamente casi 30 años en estos asuntos del quehacer coral. Formé parte de ese proceso de renovación coral que se dio no solamente en Santiago de los Caballeros, sino también en todo el país a raíz de la visita del Papa San Juan Pablo II en el año 1992. A partir de ese momento se gesta un movimiento coral sin precedentes en la historia de la liturgia, en la historia eclesiástica de la República Dominicana, sobre todo gracias a la influencia del querido y siempre recordado hermano Alfredo Morales, que fue nuestro maestro y a quien la Iglesia Dominicana le confió la tarea de encargarse de la parte musical relativa a las celebraciones del 5º centenario de la evangelización de América. Este taller está orientado, como ya decía el padre Cualo, a la elaboración del cancionero que ya tenemos en proyecto. Y surge a partir de una necesidad. Nosotros pedimos a los delegados de las distintas diócesis, los encargados de liturgia, que nos hiciesen llegar una lista, un levantamiento de los cantos que se cantan en las celebraciones litúrgicas más conocidos en sus respectivas diócesis. Para nosotros, entonces, hacer un trabajo de selección. Ahora bien, surge la pregunta: ¿cuáles son los criterios para determinar que un canto sea litúrgico o no lo sea? ¿Cuáles son los criterios para seleccionar los cantos para la misa? Y por esa razón, nosotros decidimos elaborar este taller en donde vamos a compartir con ustedes las ideas generales para aprender a distinguir lo que son los cantos litúrgicos, cuáles son los criterios de la Iglesia para establecer qué canto es litúrgico y cuál canto no lo es. Bien, un momentico que voy a ver
cómo termino yo de mutear a todos los que tienen el micrófono abierto. Ok. Y resuelto el problema. Así, dictatorialmente, en este caso. Bien. Pues vamos de inmediato a... Me dicen si pueden ver la pantalla, por favor. Me ponemos en... Excelente, muy bien. Sí. Ok, muy bien. Un momentito. Bien. Entonces, ¿cuáles son estos criterios? Vamos a comenzar primero haciendo una diferenciación de conceptos. Necesitamos dejar claro qué es la música religiosa y qué es la música litúrgica. Pues la música religiosa es toda aquella música que sea por la intención del compositor, sea por el tema o el propósito de la composición, es capaz de elevar los sentimientos piadosos y religiosos de las personas que la escuchan. No está habilitada para el culto divino y tiene una índole más bien libre y obviamente no está admitida en las acciones litúrgicas. Uno puede estar en un retiro y recibir una inspiración religiosa en ese momento y escribir una canción preciosa, pero si eso surge de un momento de intimidad con el Señor en la oración y obedece a mis sentimientos y no fue compuesta para la celebración litúrgica, entonces se trata de una música religiosa. Hay incluso cantantes seculares que tienen hermosísimas piezas inspiradas en textos bíblicos, incluso que hablan de Dios, pero no son cantos que pueden ser incluidos en la liturgia porque obedecen, como ya decía, a ese sentimiento personal, no fueron compuestos para las acciones litúrgicas. Por ejemplo, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Es música religiosa. Y es una canción que tiene una temática muy bonita, pero no se puede incluir en las celebraciones litúrgicas porque no fue una composición escrita directamente para las acciones litúrgicas. Acabo de citar un texto el texto de música sacra, sacra liturgia de la entonces Congregación de Ritos, hoy Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que es la que se encarga de regular todos los aspectos relativos a la liturgia de la Iglesia. Por su parte, la música sacra o la música litúrgica es aquella creada específicamente para la celebración del culto divino y que por tanto posee las cualidades de la santidad y de la bondad de las formas. O sea, que esté inspirada en los textos sagrados, que sus géneros musicales tengan un cierto nivel, un cierto decoro, y que por ende estén pensados para las celebraciones litúrgicas y que por tanto se ciñan a las normativas de la Iglesia. Ya decía, tiene que estar inspirada en los textos sagrados, o sea, las Sagradas Escrituras, o bien los llamados textos eucológicos, que son los textos de las oraciones del misal, los himnos y así sucesivamente, los padres de la Iglesia. Hablaba de la bondad de las formas,
Obviamente no toda música sirve para la liturgia, no todo género musical es adaptado para la liturgia, tiene que caracterizarse por una serie de elementos, entre ellos la espontaneidad, que no se vea que sea algo rebuscado, que sea universal también, o sea, que las personas que se encuentren en China, por ejemplo, al escuchar una determinada melodía empleada en la liturgia, puedan percibir que se trata de algo realmente sagrado. Entonces, debe excluirse todo lo profano de la celebración, todo lo que signifique mundano, y no solamente en sí misma, sino también en el modo que se ejecuta. Y aquí es un punto muy importante para los que acompañan musicalmente nuestras celebraciones. Si vamos, por ejemplo, a interpretar un merengue en la celebración litúrgica, no lo podemos acompañar con el mismo mambo con el que uno acompaña un merengue de calle. La gente tiene que darse cuenta de que se trata de algo distinto. O bien, no se puede requintar una canción dentro de la Eucaristía de la misma manera como me la toca Zacarías Ferreira. ¿Por qué? Porque hasta en la ejecución tiene que expresarse ese sentido de la sacralidad. ¿Conocen a ese personaje que está ahí? Pregunto. Claro que sí. ¿De quién se trata? ¿Quién es ese personaje? No, perdón. Yo lo confundí de lejos. Ahora lo acerqué. Monseñor Domenico. Monseñor Domenico. Sí, Domenico Bartolucci, quien fuese el director de la Capilla Musical Sistina, prácticamente de 1959, cuando murió Perosi, hasta prácticamente 1994. Y él decía que la música sacra tiene que ser arte verdadero, la música destinada a la liturgia tiene que ser arte verdadero, aunque fuese un canto popular, pero no puede ser vulgar, porque solamente de esa manera puede ejercer sobre los oyentes el efecto que la Iglesia desea lograr al usar en su liturgia el arte de los sonidos, o sea, que las personas puedan conectar con Dios. La música litúrgica no puede ser vulgar, o sea, no puede ser corriente, no puede ser interpretada de la misma manera con la que se interpreta la música de la calle, como ya yo decía. Y ahora, con todo el discurso de la duración, donde la misma Iglesia nos pide que expresemos nuestros ritmos, formas musicales autóctonas, nuestra fe, tenemos que tener en cuenta que hay, por ejemplo, expresiones musicales que no se adaptan a la música. Y recuerdo que el hermano Alfredo Morales, que participó en la elaboración o en la recopilación de esas primeras composiciones litúrgicas que se hicieron en Cuba después del concilio, con los ritmos propios, se estaba seleccionando una serie de ritmos, nos contaba, bueno, nos dimos cuenta de que no todos los ritmos podían adaptarse. Por ejemplo, excluimos la guaracha, porque la guaracha era sumamente sensual, sumamente mundana. Excluimos la conga, por ejemplo. Hoy podríamos nosotros decir aquí, bueno, vamos, por ejemplo, una bachata no puede ser incluida como ritmo. O piénsense ustedes un canto de entrada a ritmo de dembow.
¿Por qué? Porque esas estructuras, esas formas musicales son tan vulgares que no pueden manifestar el sentido de lo sagrado. Vamos a pasar a unas observaciones generales que es importante que todos tengamos en cuenta. Ahora bien, quisiera preguntarles si las diapositivas están pasando sin dificultad. Sí. Sí, está pasando bien. Ok, ¿qué están viendo ustedes en pantalla ahora? Observaciones generales y un órgano. Excelente, perfecto, está bien, muy bien. Entonces, vamos a tomar en cuenta estas observaciones generales. Lo primero, recuérdense que una de las indicaciones del Concilio Vaticano II, en concreto en la Sacrosanctum Concilium, es que la participación de los fieles tiene que ser consciente, tiene que ser activa. Se renueva, se revoluciona el concepto de participación. Por tanto, se pide que la asamblea no se quede como espectadora en la acción litúrgica y por lo tanto el canto es una forma privilegiada de facilitar la participación activa y consciente de los fieles en la liturgia, porque el canto crea ambiente de comunidad, pero también tiene que ser oración. Y en ese sentido es importante que los cantos de las celebraciones litúrgicas, al menos en sus estribillos, sean conocidos por todos, por lo menos los cantos más importantes, porque la asamblea tiene que participar. Lo mismo, las composiciones, tanto en su melodía como su estructura rítmica, deben adaptarse a la posibilidad de la asamblea. No pueden ser ritmos muy complicados, no pueden ser ritmos muy sincopados, que nuestras viejitas no puedan cantarlo. Y aquí, por ejemplo, hubo uno de los grandes baches que hubo en la selección de las piezas que participaron del concurso que se hizo fue esa. La mayoría de piezas que se compusieron resentían esta influencia de la música pop, que es muy sincopada, y los que son músicos lo saben, lo que es eso sincopado. Entonces, a veces esos ritmos complicados, especialmente algunos solistas que hacen unos rejuegos, unos abbellimenti, como se dice, embellecimientos en la voz, no se adaptan a la posibilidad de la asamblea. Melodías difíciles, ritmos complicados. Recordemos que el canto litúrgico es esencialmente comunitario. Es una característica fundamental. Y si el canto, si la composición puede ser, por ejemplo, una composición inspirada en los textos litúrgicos, pero si la gente no la puede cantar, si no tiene una melodía asequible, un ritmo asequible, pierde su sentido comunitario. Porque recuérdense que el canto es expresión de la fe de toda la comunidad y los compositores tienen que tomar en cuenta esto. O sea, el canto litúrgico no es expresión del yo individual. El canto litúrgico es expresión del nosotros eclesial. Y esto le encanta ¿no? Cuando hablamos de esto, el nosotros eclesial, o sea, nosotros que somos iglesia, no mi experiencia personal. Por eso, aquellos cantos que privilegian la experiencia en primera persona no son calificables para la liturgia. Cuando yo digo, ay yo, ay mi Dios, yo, y que yo te amo, y que tú, que Señor, y que yo contigo, yo para arriba y yo para abajo, y me olvido del que hay un nosotros comunitario, entonces ese canto no califica para la liturgia.
Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ese canto no reúne para nada las condiciones del nosotros eclesial, porque pide piedad para una sola persona, no pide piedad para todos. Aparte de que, como veremos más adelante, no reúne las condiciones que la iglesia pide para el canto del ten piedad. Otra cosa importante, a los coros se les debe recordar que no están para dar un concierto durante las acciones litúrgicas, sino ser un puente para que la asamblea pueda expresar su alabanza por medio del canto. Claro, eso no quita que haya algunos momentos en los que se puedan interpretar algunas composiciones más elaboradas, como en el ofertorio o después de la comunión, pero se debe favorecer la participación del pueblo. Y por eso estamos buscando tratar de unificar un repertorio para que la asamblea pueda cantar. Y en este sentido, permítanme hacer referencia a algunas situaciones que pueden darse. Yo lo he escuchado, he visto algunas misas, sobre todo en la Catedral de Santo Domingo, por ejemplo, la misa del Día del Papa que vi, por ejemplo, el criterio que prima después del Concilio Vaticano II no era el mismo que primaba antes. O sea, la noción de participación. Antes del concilio, la participación se entendía de una manera diferente. ¿Cómo? En el silencio, en la escucha, pero no en la participación activa. Era otro modo de participación y por eso entonces había los grandes compositores que elaboraban unas grandes misas y pensemos, por ejemplo, en la misa de la coronación de Mozart, preciosísima, que en ese momento, según las exigencias litúrgicas del momento, iba muy bien. O las misas polifónicas de Palestrina o de Tomás Luis de Victoria, por ejemplo. Pero hoy en día, según las normativas y las exigencias litúrgicas, están fuera de lugar. ¿Por qué? Porque se pierde el sentido de la participación. Además, en la liturgia preconciliar se da la particularidad de que el sacerdote puede continuar la celebración litúrgica y el coro seguir cantando. De manera que había casos, por ejemplo, en las que se estaba cantando Gloria y ya el sacerdote iba lejísimo por otra parte, en otra celebración. Incluso a veces se sentaba por unos glorias tan largos. Imagínense, cuando yo pienso en el credo de la misa solemne de Mozart, que dura 12 minutos solamente, imagínense lo larga que se haría la celebración. O sea, ya hay que entender que existe un repertorio de música sacra que según las exigencias litúrgicas actuales no debe ser interpretado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No es el concierto. Habrá momentos en que sí puede elaborarse, cantarse, como decía, una pieza más elaborada, pero solo en algunos momentos específicos. La participación de los fieles debe de estar por encima. Es el criterio fundamental del canto litúrgico. Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que la función del canto es acompañar una acción litúrgica, o sea, específico, y cuando una acción termina, el canto también tiene que concluir. No tiene sentido seguir cantando un canto de entrada cuando ya el sacerdote ha llegado al altar.
lo ha besado y está en la sede. Entonces, o bien después que ha terminado la procesión de ofrenda, o después que han terminado la comunión, que los coros siguen canta, canta, canta. O sea, el canto puede tener 14 estrofas, pero si el momento que acompaña ha concluido, entonces debe culminar. Debe tenerse en cuenta este criterio. Otra cosa que a veces se nos olvida es la moderación del acompañamiento musical durante el Adviento y la Cuaresma, que aquí se nos olvida eso y siempre es todo es como monocolor, el mismo acompañamiento para todos, y la misma güira, y la misma tambora, y a veces que los músicos ponen esos instrumentos tan altos que el coro no se oye. Entonces es importante recordar que hay unos tiempos litúrgicos específicos en los que los acompañamientos deben ser moderados solamente para sostener el canto en la Cuaresma y en el Adviento. Claro, en Cuaresma se exceptúa el domingo letare, el cuarto domingo de Cuaresma, o también se exceptúa en Adviento el domingo Gaudete, que es el tercero, o bien se exceptúan las solemnidades que puedan ocurrir dentro de esos tiempos litúrgicos. Pero recordemos que el acompañamiento de los instrumentos musicales tiene que ser moderado. Otra cosa, es importante que ustedes recuerden lo siguiente. Si bien es cierto, el Concilio Vaticano II privilegió el que se pudiese cantar al Señor en las formas musicales propias de cada pueblo, de cada cultura, favoreció el uso de la lengua vernácula también, no eliminó el canto gregoriano, porque el canto gregoriano sigue siendo el canto oficial de la Iglesia, sigue siendo el canto oficial de la Iglesia Católica, y así la Sacrosanctum Concilium lo establece en el número 116. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque según las exigencias de la Santa Sede, un cantoral litúrgico tiene que contener también una selección del repertorio gregoriano más conocido específicamente para los tiempos litúrgicos, porque tal como también la ordenación general del misal romano, que es lo que significan estas siglas que ustedes ven ahí, en su número 41 dice que conviene que los fieles sepan cantar juntos en lengua latina por lo menos algunas partes del ordinario de la misa y del canto gregoriano, que es el propio de la liturgia romana. O sea que no es como dicen por ahí, que el Concilio Vaticano II eliminó el latín o eliminó el canto gregoriano, ¿no? Favoreció ciertamente la utilización de la lengua vulgar, pero favoreció el uso de la lengua vulgar sin desmedro del canto gregoriano. ¿Cuáles son las condiciones ahora más específicas para que el canto sea litúrgico, luego de haber visto las generalidades? Bien. Primero, seguir las normas litúrgicas.
Esto es importante. Y las normas litúrgicas vienen establecidas, sea en la ordenación general del misal romano, sea en los prenotandos, de los libros litúrgicos. Entonces, es importante. También es importante que sea compuesto específicamente para el culto. No todo canto de inspiración religiosa se adapta para el culto, como ya yo decía, porque tiene que expresar también el sentido comunitario de la iglesia. Otra cosa, el canto litúrgico tiene que tener una letra cuidada. No puede ser cualquier letra, tanto a nivel gramatical, tanto a nivel literal. La letra tiene que ser cuidada. Y recordemos lo que ya la Sacrosanctum Concilium dice, que la música está al servicio de la palabra, no la palabra al servicio de la música. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes vayan a componer un canto para la liturgia, tienen que cuidar que la palabra, el texto, no sea forzado, casi como si la música quisiera aprisionar el texto, no. Y a veces se ve que, sobre todo muchas veces, para que un texto pueda coincidir con la música, se cambian palabras a los textos oficiales, a los textos originales, a veces se machaca la letra, por ejemplo, y aquello resulta terrible al oído. Por ejemplo, un cordero que solemos cantar: Cordero tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Miren, aparte de que el texto no es el texto oficial, se cambia, fíjense, se da lo que yo les decía, se fuerza el texto, el gramatical, la letra, para que caiga en la música. Dice pecado. Cuando yo hablo, se dice pecado, no se dice pecador. Se dice piedad, no se dice piedad. Entonces, es importante. Por favor, los que tienen los micrófonos abiertos, tengan la bondad de silenciarlos. Por ejemplo, cuando estábamos en el seminario, Zacarías Cualo lo recordará, que siempre que había una ordenación o una misa de contenido vocacional, se comenzaba a cantar: y tú siendo sacerdote, seguirás este camino. Y ahí entonces venían los errores. Hacia arrancar y plantar, arrancar. Mandó Dios a Jeremías, profeta entregado al pueblo, profeta en medio de profeta, de un modo igual que Isaías, de un modo. Fíjense, se quiso musicalizar el texto, y el que lo musicalizó, esa composición, que por cierto es de Monseñor Freddy Bretón, no tomó en cuenta esa condición y machacó el texto. Tercera condición del canto litúrgico: tiene que ser una música apropiada, porque la música tiene que expresar el mensaje de la palabra, tiene que expresar el mensaje que se va dirigiendo, y según el momento, así tiene que ser la música. Por ejemplo, si estoy pidiendo perdón, no puedo pedir perdón con una música alegre. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Si yo ofendo a alguien, voy recogido, no voy riéndome a pedir perdón. O lo mismo el Cordero de Dios, que es un cordero, que es un canto penitencial. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, y etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente que oye una tambora
comienza a aplaudir, entonces no tiene sentido. Ten piedad, he tocado con toda la percusión, no tiene sentido. Entonces, es importante tener en cuenta esto, que si de acuerdo al momento tiene que ser la música. Cuarta característica, una composición digna. Ya eso lo hemos hablado. Y en este sentido hay que recalcar algo que se está dando muy frecuentemente, y es que muchos grupos adaptan textos cristianos a melodías profanas que no dejan de ser vulgares. Por ejemplo, el famoso Padre Nuestro, tú que estás en los que hablan la verdad, que te lo cantan en el Padre Nuestro, pero en realidad es la melodía de The Sound of Silence de Simon & Garfunkel, que es entre otras cosas, la banda sonora de una película por ahí. Saber que vendrá, que es la melodía de Blowing in the Wind de Bob Dylan. Y lo cantamos en Adviento, en todas las iglesias eso se canta, pero no es correcto porque es una melodía profana. Raúl, a ustedes los cursillistas que tanto les gusta fusilar todas las melodías populares, yo le escuché una vez en el coro de los cursillos de cristiandad cantar un ofertorio con la melodía de Compadre Pedro Juan. Alegre te ofrecemos el pan y el vino. Tan, tararara, tararara. O sea, no tiene sentido porque es que eso es música del mundo. O bien, en Adviento, ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Es el himno nacional de Israel, que le pusieron música. Cesario Gabaraín tomó esa melodía hebrea, a lo mejor él no sabía que era el himno nacional de Israel, y le puso esa melodía al texto de Ben Salvador. Imagínense ustedes cómo se sentirían ustedes que yendo a otro país se encuentren un canto, un texto con la música de nuestro himno nacional. O sea que no, lo que es del mundo es del mundo. Por tanto, los textos cristianos, cristianos no deben adaptarse a las melodías mundanas. Ya hemos visto las condiciones que debe tener un canto litúrgico. Ahora bien, al momento de escogerlos, ¿cuáles son esos criterios? El primero tiene que ser el valor del canto en sí. Tanto la música y la letra del canto tienen que ir de acorde con la liturgia. No todo canto podrá ser apropiado para las celebraciones litúrgicas. Algunos servirán para la catequesis, otros para los grupos, otros para las jornadas de oración, lo que sea. Pero el valor del canto en sí, que la música y la letra vayan de acordes con la litúrgica. Y para las acciones litúrgicas, como ya decíamos, el canto tiene que tener sentido comunitario, el contenido bíblico, y tienen que servir como signos válidos de esa sacramentalidad, hacer presente el misterio. Segundo, el tiempo litúrgico es fundamental. Creo que en esto no hay aquí grandes dificultades. Casi en todos los lugares se observa el tiempo litúrgico. O sea que yo no he visto que me hayan cantado un canto de Adviento, de Navidad, en tiempo ordinario. O sea que por ese sentido vamos bien. Pero también es importante tomar en cuenta los momentos del día. O sea, cantar alegre la mañana que nos habla de ti en una misa a las 6 de la tarde, o como me pasó una vez con el difunto padre Disla, en una comunidad de Jánico que vamos a celebrar
un aniversario matrimonial de una pareja a las 4 de la tarde y el coro con mucha alegría canta: acabo de despertarme, la luz veo yo. Y recuerdo que el padre de Isla, cuando antes de decir en el nombre del Padre y del Hijo, lo que dice: bueno, pues será de la siesta que se estarán despertando. O sea, que es importante tener en cuenta eso. En tercer lugar, el momento de la celebración. O sea, cada momento tiene su propio significado. Entonces, en el momento del ten piedad hay que escoger un ten piedad. En el momento de la comunión yo no puedo cantar un aleluya o un santo en vez del aleluya, por ejemplo. Es importante tener en cuenta esos 3 elementos para seleccionar los cantos. Los cantos de la misa se dividen en bloques: cantos del ordinario y cantos del propio. ¿Cuáles son los cantos del ordinario? Son aquellos que en la misa no varían, no cambian, a saber, el Kyrie o ten piedad, el Gloria, el Sanctus o Santo y el Agnus Dei, o sea, el Cordero de Dios. No varían, su texto es invariable, no se puede cambiar. Las melodías pueden pueden variar, pero el texto tiene que permanecer invariable. ¿Qué dice ahí en esa nota, en la última nota? ¿Qué dice? No sin paráfrasis. Sin paráfrasis. Sin paráfrasis. El texto litúrgico no se puede parafrasear, o sea, decir la misma idea con palabras diferentes. Aquí, en ese sentido, la liturgia se muestra rígida porque lo que busca es la universalidad. La melodía acá puede cambiar, tú le puedes poner la melodía, pero sin paráfrasis. Y vamos a verlo más adelante a propósito del santo y a propósito del gloria. El Kyrie, que es una expresión griega, una de las pocas expresiones griegas, quizás de las poquísimas que hemos conservado en la liturgia, es el canto que acompaña el acto penitencial y que debe ser preservada su forma litánica, o sea, su forma de letanía, en la que el coro y un solista canta la primera parte y la asamblea responde. Debe conservarse esa estructura litánica, como ustedes ven aquí. Señor, ten piedad de nosotros, y el pueblo responde. Cristo, ten piedad de nosotros, el pueblo responde. Es una oración trinitaria. El primer ten piedad dirigido al Padre, el segundo al Hijo, el tercero al Espíritu Santo. Existe una forma que es la forma tropada, como los tropos, o sea, esas aclamaciones, esos versos en los que se hace una invocación. Por ejemplo, tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Y todo el pueblo responde, Señor, ten piedad. O bien, tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Y la asamblea responde. Pero manteniendo siempre esa estructura litánica y esa estructura trinitaria. Es importante. Entonces, este canto no debe ser sustituido por otro canto de carácter penitencial, como por ejemplo, hoy perdóname, hoy por siempre, que en algunos lugares se canta ese canto en lugar del Señor ten piedad.
Yo he asistido a lugares donde han cantado, pequé, pequé, Dios mío, piedad, Señor, piedad, en lugar del acto penitencial. O bien, el que ya yo les decía anteriormente, que ese le encanta cantar a los coros, no sé por qué, porque es que la melodía es bonita. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo, apiádate. Pero es doblemente incorrecto, primero, porque no tiene la estructura que oficialmente la iglesia pide para el Señor ten piedad. Y segundo, porque está en primera persona. O sea, que el Señor nada más va a tener piedad de mí. Ajá, y de Guanajo que está al lado mío, no puede tener piedad. O sea, que nada más para mí. O sea que esos cantos no reúnen las condiciones. O este que se suele cantar mucho. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. De mí, aparte de que se trata de una melodía profana, también no es una melodía religiosa. O sea, fíjense que aparecen muchísimas composiciones que no reúnen los requisitos que la iglesia pide. Por ejemplo, que también hay muchos abusos en este aspecto. Es un canto de glorificación, es uno de los himnos más antiguos que tenemos en toda la liturgia y que se canta, ya ustedes lo saben, los domingos del tiempo de Navidad, de Pascua y de tiempo ordinario, o bien en las fiestas y solemnidades, aunque caigan dentro del Adviento o de la Cuaresma, dentro del Adviento o de la Cuaresma. Por ejemplo, la solemnidad de la Inmaculada Concepción cae siempre en Adviento, pero ese día se canta Gloria. La solemnidad de San José casi siempre cae en Cuaresma. Siempre cae en Cuaresma, siempre. El 19 de marzo siempre cae en Cuaresma. Entonces, en la solemnidad de San José se canta Gloria. Pero nunca en domingo de Adviento y nunca en domingo de Cuaresma y misa de difuntos. Yo asistí a una celebración en la que un santo obispo, un venerable obispo con todos los dotes de santo pastor que se pueda imaginar, era un funeral y ahí saltó, no, porque esa vida de fulana de tal es una vida que por la que uno tiene que glorificar a Dios. Y nada más dice, con el permiso del padre Carlos, yo sé que eso no se puede hacer, pero yo voy a pedir que cante mi gloria, cantemos el gloria. Y eso, que ya usted sabe que el besito a la palabra de Dios no se quedó después de la proclamación del evangelio. O sea, pero ni en domingo de Adviento, ni de Cuaresma, ni en las misas de difuntos se canta Gloria. Fíjense ahí el texto litúrgico de Gloria, que está en el misal y que no puede variar, no puede variar. Decíamos que no pueden tener paráfrasis. Y ahí, por ejemplo, tenemos el Gloria de la glorificación del universo. O bien el famoso Gloria de la Trinidad. Gloria a Dios, gloria al Padre. O el Gloria de la Misa Panamericana, como se le llama, que tanto se canta, pero tampoco reúne las condiciones. Algunos incluso cantan, no sé cómo alabarte, ni qué decir, Señor, y así sucesivamente. Y la cosa se vuelve todavía más grave cuando se entona gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, que es el himno de la guerra de secesión de los Estados Unidos. Fíjense aquí en el cuadro que tienen en pantalla
la gran diferencia que hay. Miren en la sinopsis, el Gloria Panamericano, ¿cuánto difiere del texto original? El Gloria de la Trinidad, ¿cuánto difiere del texto de la Trinidad? Entonces, es importante tener en cuenta que el texto tiene que ser invariable. Muchos de ustedes tienen capacidad para componer. Yo les animo a ceñirse a ese texto y escribir nuevas composiciones, tomando en cuenta la melodía, que el pueblo pueda cantarla también, porque a veces componemos melodías que las componemos para que un solista la cante, pero no para que las viejitas de la parroquia lo puedan entonar. Entonces es importante tomar en cuenta ese criterio. Y ahí, por ejemplo, el hermano Alfredo Morales escribió el famoso Gloria de la Misa Dominicana, varios de esos glorias de Palazón, casi todos los que han escrito de los compositores españoles. Yo mismo he escrito algunos. Tengo que corregir uno que cantábamos en el seminario, porque hice unas paráfrasis. En ese momento yo no tenía la experiencia que tengo ahora y no sabía que eso no se podía hacer. Entonces, en el seminario, que se sigue cantando todavía, es mío, pero tiene sus errores. Yo tengo que sentarme a corregirlo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres que ama el Señor. Yo puse a todos, o sea, tengo que corregirlo porque ese todo no puede ir ahí. Y en una parte puse nuestras súplicas atiende y no puede cambiarse, tiene que ser atiende nuestra súplica. En el santo también el canto más importante de toda la misa, porque está dentro de la plegaria eucarística y está compuesto por versículos de la Biblia que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Importante, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, no de su gloria, porque ahí es en primera persona, en segunda persona que nos estamos dirigiendo al Señor, de tu gloria. Y ahí, por ejemplo, ahí tenemos ejemplos como santo es, santo es el Padre, Dios nuestro Señor. O el santo de los querubines, santo, 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 dicen los querubines. Otro santo que le encanta a los coros cantar, porque la melodía es bonita y es pegajosa. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, amén, el poder, el honor y la gloria. O el santo de la huella, o el santo de la misa nicaragüense. Por ser tu Padre de todos, santo eres, Señor, hacedor del universo, etcétera, etcétera, etcétera. El canta Hosanna, que hace mucho que no lo oigo por ahí, las nuevas generaciones quizás no lo conocen. Canta Hosanna, tampoco es correcto. Un canto que hizo historia, un santo, pero que lo cantábamos en el seminario, lógicamente, pero nada, uno no podía decir nada porque gustaba. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Ahí le ponen de su gloria incluso. Porque santo es el Señor en el cielo de la gloria. Y ahí entonces se inspira el coro, Hosanna, y el solista canta por arriba, Hosanna. Ay, y muy bonito, porque la melodía es bonita. ¿Y quién será que me está garabateando?
Hay alguien que está escribiendo ahí con el mouse y está garabateando la pantalla, está escribiendo y se nota. Bien, entonces ese santo, fíjense, no es litúrgico. Miren la diferencia del texto oficial a esos santos que se van introduciendo en el repertorio. Casi así, para que el cardenal le dé una galleta ahí al que interprete ese santo. Lo mismo el Cordero de Dios, que es la letanía que acompaña el gesto de la fracción del pan, que es un canto de carácter penitencial que nos prepara a la comunión, donde le pedimos a Dios que tenga piedad de nosotros, y que no es un canto de paz, no es un canto de paz, y por lo tanto no debe ser sustituido por ninguno de esos cantos de paz que abundan por ahí. Y también tiene que tener su estructura. Danosla al final. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Segunda vez, ten piedad de nosotros. La última vez, danos la paz. Si por alguna razón la fracción del pan se prolonga, porque hay que fraccionar muchas hostias, por ejemplo, porque se trata de una gran concelebración. Por ejemplo, se puede repetir cuantas veces sea necesaria la expresión ten piedad de nosotros. Incluso también puede incluirse al final varias veces ten piedad de nosotros, pero concluirse con danos la paz. Ahora, mucho cuidado con deformar el texto, sobre todo últimamente está muy de moda añadir al final, juntar las dos aclamaciones, ten piedad de nosotros y danos la paz. No es correcto. Ten piedad de nosotros, esa aclamación tiene que ser separada de danos la paz. No se pueden juntar. Es una alteración. Y los cantos del propio, que son aquellas partes de la misa que varían según la celebración. El canto de entrada, el salmo responsorial, la aclamación antes del evangelio, el ofertorio y el canto de comunión. Son los llamados cantos del propio. Una pregunta. Parece que alguien ha estado señalando con el mouse la pantalla y aparecen como unas marcas, unos rayos. Disculpe, eso solo puede hacerlo quien está proyectando. Es decir, que usted con el movimiento de las manos puede hacer que esté dibujando en la pantalla. Nosotros no tenemos acceso a hacer eso. Pero gracias, querida. Yo sabía eso, pero yo lo que veo es que, pues dame borrarlo entonces, porque, ay Dios. Puede hacer cualquiera. ¿Cómo? Eso no hace cualquier persona. Eso lo puede hacer cualquiera. No sabía de verdad. Sí, hay un lápiz en la parte izquierda, en la parte inferior izquierda, que lo puedes utilizar para dibujar y hacer cualquier cosa. Bueno, sí, pero eso es si tú eres anfitrión. Si no, tú no puedes hacer. No necesariamente el anfitrión lo hace, lo puede hacer cualquiera. Es cierto. Puede ser cualquiera. Pero entonces tengamos cuidado de no seguir dibujando la pantalla. Pero borren lo que ya hicieron ahí, porque ahora es verdad que no se ve bien. El lápiz está disponible para usarlo cualquiera. Ya yo estoy borrando, ya no. Y también le sale el nombre de quién es que lo hace. Está bien. Está bien.
Entonces quedamos, esos son los cantos del propio. A veces aquí no tenemos tantísimas dificultades. Por ejemplo, los cantos de entrada, casi siempre tenemos digamos, nociones generales, que es un canto de convocación, que abre la asamblea, que acompaña la celebración de la entrada de los ministros a la celebración. Solamente me gustaría puntualizar el hecho que ya decía anteriormente, que tiene que acompañar el momento. Acompañar el momento. O sea, si ya el sacerdote que preside ha besado el altar, ha llegado a la sede, no tiene sentido seguir cantándolo. Lo mismo pasa con el ofertorio, pasa con el canto de la comunión. Y es importante, en este caso, también tener en cuenta que si se trata de una celebración solemne, cuando hay incensación del altar, pues el canto de entrada se prolonga hasta que termina la incensación, que forma parte del rito de entrada. Dicen las normas litúrgicas que se puede emplear, sea la antífona con su salmo, como se encuentra en el Graduales Romanum o el Graduales Simplex, o bien otro canto que convenga con la índole de la acción. O sea, un canto conveniente, no necesariamente, porque no todo el mundo sabe lo que es el gradual de Romanos, y yo le voy a explicar lo que es. Pero cuyo texto, dice la norma litúrgica, haya sido aprobado por la Conferencia de los Obispos, que es lo que nosotros tratamos de hacer con la elaboración del cancionero también, que lo que seleccionemos realmente sirva de punto de referencia para los coros en todo el país, para que no se cometan estos errores que habitualmente se cometen. Entonces, ¿qué es eso de Graduales Romanum y Simplex? Bueno, es un libro litúrgico que contiene la musicalización de los textos del propio de la misa, claro, en canto gregoriano, lógicamente, y el Simplex, el Graduales Simplex, fue una simplificación, una selección de himnos más famosos y simplificación para comunidades más sencillas. Pero, como ya yo les decía, la Iglesia Católica Romana sigue teniendo como canto oficial el canto gregoriano, y por eso tiene un subcantoral litúrgico, no de un país, sino de la Iglesia Universal. Ahora bien, el primer punto de referencia es el Gradual Romano, pero se sabe que ya no todos los coros, no todas las asambleas conocen el canto gregoriano, y por eso siempre se pone esa aclaración, o bien un canto adecuado, un canto apropiado. Y un canto apropiado son aquellos que siguen las indicaciones que les hemos dado anteriormente. Un punto de referencia para escoger el canto de entrada puede ser la antífona de entrada, que está en el misal, que puede ser también inspiración para los compositores, crear nuevos cantos que puedan también enriquecer el repertorio. Una cosa, a veces hay gente que dice muchas cosas, y yo he escuchado por ahí que dicen que no se pueden cantar canto de la Virgen como canto de entrada. Pues sí. Ahora bien, solo en las celebraciones marianas. Solo en las celebraciones marianas es permitido cantar un canto mariano.
En otras celebraciones que no son de la Virgen no tienen sentido cantar un canto de entrada a la Virgen, pero si se trata de la solemnidad de las Mercedes, de la Altagracia, del Pilar, se puede cantar un canto de entrada mariano. El Salmo responsorial, que forma parte del propio, y dicen las normas litúrgicas que conviene que el Salmo sea cantado, al menos la respuesta que pertenece al pueblo. Existe una edición oficial del libro del salmista que contiene todas las melodías, las antífonas de las celebraciones musicalizadas y también la salmodia. Pero eso no quita que ese texto que está en el misal, en el leccionario, se musicalice también, de manera que el pueblo pueda participar también. Ahora bien, es importante tener en cuenta la estructura y el modo de interpretar el salmo. Generalmente el salmista entona solo la primera vez, la antífona, y luego el pueblo, el coro junto con el pueblo, responde, pero solo la primera vez. Muéstranos, Señor, tu misericordia, danos tu salvación. Y entonces el coro vuelve y repite, porque a veces he escuchado que en algunos lugares solamente se canta la primera vez por el coro completo, el salmo, la antífona, ¿no? La primera vez inicia el solista, canta toda la antífona y el pueblo responde. Y en 3 estrofas se hace una sola vez. A no ser que hayan estribillos tan conocidos que ya no haya que repetirlo. Por ejemplo, te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Bien. El Salmo responsorial, voy a ir un poquito, porque ya estamos sobre el tiempo. Tenemos la aclamación antes del Evangelio, que es importante recordarlo. ¿Qué es aleluya? O bien otro canto determinado por las rúbricas según el tiempo litúrgico. Hay gente que dice que los días de semana no se canta aleluya, que en la misa de difunto no se canta aleluya, que en Adviento no se canta aleluya. Pues sí, solamente no se canta aleluya en Cuaresma, única y exclusivamente. Y es importante tener en cuenta que la antífona, el versículo que acompaña la aleluya, tiene que ser tomado del leccionario o del gradual, lo que implica que para que sea verdaderamente litúrgico el aleluya, esos versículos tienen que ser tomados de esa selección que se encuentra ahí en el misal. Y ahí ustedes tienen, que le haremos llegar oportunamente este material, las aclamaciones sustitutivas del aleluya. Rápidamente, para concluir, el canto del ofertorio, que quiero que saquemos de la mente eso que algunos dicen, no, que el canto de ofertorio necesariamente tiene que mencionar pan y vino. No tiene necesariamente que mencionar pan y vino. De hecho, los 2 cantos de ofertorios por excelencia de la liturgia romana no mencionan el pan y el vino por ningún lado, que es, por ejemplo,
el donde hay caridad y amor, y el Salmo 133. Hablan de los dones que presenta, el ofrecimiento de la propia vida, el compartir como hermanos, la caridad, aunque no mencionen el pan y el vino, pero ese es el sentido del canto del ofertorio. Recuérdense que no existe canto de paz, la Santa Sede lo ha establecido, no hay canto de paz y hay un documento del 2014 que así lo establece, no existe. Y en cuanto al canto de comunión, dos cosas. La gente cree que todo canto suave es un canto de comunión y es un error. Y a veces se cantan muchísimos cantos que ni siquiera han sido compuestos para la liturgia. Deben seguir una serie de criterios, como el caso del misterio eucarístico, o bien el tema del amor o de la comunión fraterna. Los antiguos textos patrísticos que mencionan en ese momento, bueno, el Salmo 102, con la antífona, gusten y vean qué bueno es el Señor. Pero esos cantos personalizados, por ejemplo, ahora mismo que le encanta, sobre todo a los hermanos de Maú, cantar, tú llegaste a mí ofreciéndome calor y te respondí, solo soy un pecador. Eso no es un canto de comunión. Ah, pero qué suave. Sí, pero eso no es un canto de comunión. Es un canto de reflexión, más bien, que sí puede cantarse. Hay un canto de reflexión, de interiorización, de meditación, pero no puede sustituir el canto de comunión propiamente dicho. En cuanto al canto de salida, la liturgia, las normas litúrgicas no prevén un canto de salida, porque la gente se dispersa. Eso de que, ay, esperen que el canto termine para salir. No, eso no es litúrgico. Una vez que los ministros han dejado el presbiterio, la gente puede salir. Sin embargo, se ha difundido la costumbre de hacer un canto de alabanza o de acción de gracias, o un canto a la Virgen que suele hacerse. Entonces, estos son así, a nivel general, los criterios para seleccionar y distinguir los cantos litúrgicos. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta al momento en que ustedes vayan también a hacer el trabajo de selección de los principales cantos litúrgicos. Bien, entonces, querido Cualo, de aquí en adelante, si tú tienes... Sí. Sería bueno, Carlos, las preguntas. Pero antes de la pregunta, Jacobo está mandando algo aquí. ¿Dónde está? Pero Jacobo, por favor, si Jacobo lo puede enviar al chat de ahí. Del grupo de... Miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que hay muchas preguntas. Esta noche era para este taller. Si ustedes le consideran bien, porque yo sé que hay muchas personas que a lo mejor ya el tiempo se le agotó. Si Carlos está de acuerdo, vamos a convocar a un próximo encuentro. Carlos va a enviar el material, ¿verdad, Carlos? Sí, pero es bueno que den un correo general, sí, para crear el grupo, para que yo lo envíe. Por ejemplo, puede ser el correo del Buenas noches, padre. Y ahí, bueno, ya, Jacobo, entraste. Sí, no. Sí, yo me gustaría que pusiera el PowerPoint que te mandé, porque ahí yo creé un correo para recibir todos los envíos. Voy a explicar cómo lo van a enviar.
Ok. Déjame yo descargarlo. Entre tanto, ¿cuál lo termina? Una cosa, lo que yo descargo ese correo que Jacobo va a explicar. O por WhatsApp. Sí, miren, cualquier cosa, si alguno quiere quedarse en la sesión para hacer alguna pregunta o algo, yo estoy disponible, estoy dispuesto en quedarme con el que quiera para responder alguna aclaratoria, en caso de que alguno lo quiera, pero luego ¿cuál lo va a proponer un segundo encuentro? Sí, la propuesta mía es esa, el que quiera pues se queda, y luego cuando Jacobo Lama le explique la forma de enviarlo, entonces enviamos ese PowerPoint, cada quien lo estudia, porque yo sé que hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes y eso es bueno. Y la participación ha sido súper excelente. Yo no soy músico, pero esta noche he aprendido muchas cosas. Y creo que vale la pena un diálogo. Lo que sí les debo decir es lo siguiente. Jacobo, el que va a hablar con ustedes, es el director ejecutivo de este proyecto. Él es el que va a mantener contacto con ustedes para la selección de los cantos. Lo que le pedimos ahora, que con el encargado de liturgia de cada diócesis, pues ustedes va a comenzar ese proceso de recolección. Entonces luego se le va a enviar a Jacobo y cuando tengamos ese grupo, entonces volvemos a encontrarnos. Así que vamos a pedirle a Jacobo que explique y luego le hacemos llegar todo ese material. Pero en nombre de todos, Carlos, muchísimas gracias. Creo que ha sido una noche excelente para un aprendizaje y sobre todo siempre tenemos que aprender. No porque hacemos las cosas, las hemos hecho por muchos años, es buena. Hay que aprender a desaprender también. Muy bien, Jacobo. Sí. Ok. ¿Me están escuchando? Bien. Sí. No sé si se ve, pero yo acabo de encender la cámara. Bueno, pues buenas noches. El padre Carlos va a compartir ahora, va a compartir la pantalla. Ya me imagino que lo descargó para que vean el correo y para explicarles más o menos cómo vamos a estar recibiendo tanto lo que son los listados como la posibilidad de enviar canciones ya con el audio o la partitura si existe. Y por supuesto, también vamos a ver de qué manera compartimos el material, porque hay gente que está escribiendo ahora mismo reguero de correos por el chat de aquí, de esta aplicación de Zoom, y entonces así se nos dificulta a nosotros poder compartir el material realmente. No sé si ya se puede compartir la pantalla. A ver si el padre Carlos puede compartir la pantalla con la presentación, porque yo no lo puedo hacer. Mira, yo tengo una dificultad y es que ¿cómo se dice? No sé, déjame ver, el internet tiene problemas, déjame volver a actualizarlo, pero no se quiere mandar. No, pero ¿pudiste descargar el PowerPoint? No, que no se quiere descargar. Lo que voy a hacer es que te voy a hacer para que te voy a hacer cosas para que tú lo puedas compartir en tu computadora directamente. Un permisito, quería hacer una pequeña sugerencia. Se puede subir a la nube en un link público donde todos podamos hacer clic y hacer la descarga y así ya se evita la complicación. No sé si podrán subirlo. Sí, no, lo que pasa es que lo que vamos a hablar ahora es para que ustedes nos hagan llegar el material, no el material que nosotros vamos a
compartir como tal. A eso es que nos referimos. O sea, el material que nosotros vamos a recibir de parte de ustedes, que es lo que yo estoy esperando, a ver si el padre puede poner la pantalla. Si no, yo tendré que decirlo así, porque no veo cómo, porque como yo no soy co-host, no puedo compartir mi pantalla. Ah, ok, entiendo, sí. El padre dijo que te iba a poner co-host, Jacobo. Sí, aquí estoy. Pero yo ya. creo que el que me puede poner co-host es el que maneja, es el host. Los co-hosts creo que no pueden hacer. Juan, creo, Juan o Lourdes. Que me hagan cojo. Doña Lourdes. Doña Lourdes es que puede poner el ama. Póngamelo cojo, doña Lourdes, por favor, póngamelo cojo. A lo que Lourdes le pone, están preguntando, todo está grabado y se le va a compartir el link para que ustedes... Bueno, vamos a ir avanzando, porque si esto no se logra como quiera, no hay problema. Miren, sería hemos bueno creado, está en pantalla múltiple ya puede compartir. hemos creado un correo electrónico. El correo electrónico es el siguiente, yo lo voy a repetir. Yo lo quería poner para que lo vean. Jacobo Lama. Póngalo, por favor. Sí, lo ando buscando, que no lo veo aquí. El correo electrónico es cancionerolitúrgicodominicano@outlook.com. Ok, ya veo que me pusieron aquí. Ok, momentito. A ver si yo logro poner esto. De todos modos, ahí tienen el correo. Miren, este correo no es para ustedes recibir material. Este correo es para que envíen la selección que juntamente con los encargados de liturgia de las respectivas diócesis, ustedes nos van a enviar. Yo no sé si se puede ver ahora. Sí, se ve. Perfecto. Miren, hemos creado este correo para que ustedes envíen lo que el padre Carlos les estaba explicando. Sería cancionerolitúrgicodominicano@outlook.com. Si el archivo que usted va a mandar o los archivos en su totalidad superan los 25 megabytes, que es normalmente lo que te permite enviar un correo adjunto, es conveniente que se utilice una de las plataformas, puede ser la que ustedes quieran, de lo que se utiliza en la nube para enviar archivos, o sea, plataformas de transferencia de archivos como es WeTransfer, YouSendIt o Google Drive o cualquier otra que ustedes conozcan. Lo importante es que si nos van a enviar un archivo superior a ese tamaño, nos envíen el link con el cual lo vamos a poder descargar, utilizando cualquiera de estas plataformas o similares. Y si, por ejemplo, el canto está en YouTube, ustedes solamente lo que tienen que hacer es mandarnos el link de YouTube, nos lo ponen en el correo y nos dice esta canción es el link. Importante es el listado, según lo que se le ha solicitado, que indiquen el nombre de la canción y el autor, si lo conocen. Porque hay canciones, por ejemplo, que no tienen que enviar audio, porque nosotros conocemos la canción, porque tal vez son de conocimiento masivo. Pero si son canciones muy específicas o de una región particular, es bueno entonces que sí se envíe grabada en caso de que no exista nada hecho, nada grabado o que no sea conocido en otra parte. Ya eso va a quedar a discreción de la recopilación que cada uno va a hacer y que se supone que va a coordinar
con los encargados, porque no es que todo el mundo va a mandar. La idea es que, como se decía al principio, se haga una recopilación, se ponga en común a nivel diocesano y que luego entonces se pueda enviar. Eso es así. Con relación entonces a este material, nosotros vamos a subir el material, lo vamos a subir y le vamos a hacer llegar este material a través de las mismas, de los mismos que los contactaron a ustedes o que lo invitaron a ustedes a participar en esta reunión, porque ahora mismo hay mucha gente que está poniendo los correos electrónicos en el chat de Zoom, y realmente así para nosotros es muy difícil, porque imagínense ustedes son más de 130, y que tengamos nosotros que tomar 130 correos para enviar eso, se nos complica a nosotros. Entonces la idea sería que le vamos a hacer llegar el link o la dirección en la cual ustedes van a poder descargar, y eso lo vamos a hacer a través del mismo canal que ustedes recibieron esta invitación. Lo vamos a poner disponible. Yo creo que si no hay más preguntas, ya el padre Carlos podrá entonces, o el padre Cualo, si desean concluir o agregar algo más. Bueno, como hubo algunas personas que se añadieron después que comenzamos el taller, a lo mejor están perdidos con esto que Jacobo está diciendo. Vuelvo a recapitular. El motivo de este taller fue favorecerle a ustedes los criterios para distinguir los cantos litúrgicos en vista a la elaboración de un repertorio unificado para toda la República Dominicana del canto litúrgico. Cada encargado a nivel de la diócesis que ya ha sido nombrado por la Comisión de Liturgia va a elaborar un banco de cantos, una selección según una ficha que nosotros le vamos a favorecer. Por ejemplo, los 10 cantos de entrada más cantados en la diócesis de La Vega, por ejemplo. Los 10 cantos de comunión más cantados, los 10 cantos de ofertorio más cantados. Obviamente, según los criterios que nosotros hemos dado hoy. Porque a lo mejor, si yo le pongo a ustedes que me digan los 10 santos más cantados en la diócesis de la Altagracia, pero entre ellos hay algunos de los que mencionamos que no se puede cantar, que no es litúrgico, no lo van a poner de balde. Entonces, cuando ya los encargados diocesanos hayan hecho el levantamiento que tiene que ser enviado a más tardar el 19 de noviembre, lo deben hacer a ese correo que Jacobo les... Eso con respecto al cancionero, que es lo que estamos realmente invitándoles a hacer. No todos ustedes tendrán que hacerlo, solo los encargados diocesanos. Y con respecto a la parte ya más práctica, porque yo sé que encendimos el teteo se encendió, entonces la pámpara está prendida y hay mucha gente que quieren intervenir, que quieren preguntar con esto que nosotros hemos dicho. Entonces, no sé si ustedes entienden conveniente, Padre Cualo, que fijemos fecha para una segunda parte de este taller y podamos tener entonces la intervención y la retroalimentación, la interactividad, si les parece bien. Hey. Porque son las 9:38 ya. Entonces, Padre Cualo. Zacarías, ¿tú estás aquí? El padre Cualo salió ya, parece, Padre Carlos. Lourdes, bueno, pues entonces esa es la propuesta, fijar la fecha para una segunda parte de este taller en el que podamos nosotros
tener la interacción en base a lo que hemos visto hoy. El padre Zacarías también salió. Pues pueden coordinar ustedes después la fecha. No, yo no he salido. Ok. Entonces, Ay, que yo lo puse como color y no lo veo ahí. Sí, una fecha que puede ser, si les parece bien, en 2 semanas. Estoy aquí. Pues. Ahora, Lourdes, tenemos que tener en cuenta que no coincida con uno de los talleres. Un momento. Y que Sí, claro. aquí ustedes usen el distanciamiento y si hay algún agrupado, inmediatamente hay que apartarlo. A Elías hay que cuidar lo más posible. Entonces, no visitar a Elías y eso. Sí, Lourdes. Sí, dígame, padre. Yo pienso que el padre Zacarías y el padre Juan se pueden poner de acuerdo después y fijar la fecha y enviarla de la misma forma que se mandó. Sí, es lo más conveniente, Lourdes. Sí, sí. Y no ahora. Sino ya no tengo una reunioncita más corta y ya decidimos y ya se manda el link. Exactamente. Creo que ha sido, Carlos, permíteme agradecer de parte de la Comisión de Liturgia. Ha sido un taller, yo creo, muy excelente, unos criterios muy claros y que hacían falta, yo creo, hacían falta también para nuestro coro en la República. Y buena participación en un momento 163, 64. Muy buena estuvo la participación. Muy bueno. Yo no quisiera cerrar, porque es que me da pena, porque hay 2 personas que desde hace rato tienen esa mano levantada. Pero da un tiempo, Lourdes es la que tiene que decirte y después prolongar. Sí, Lourdes, mira, ahí está Tayana y está César David, que tienen esa mano levantada desde hace rato. ¿Qué tú dices, Lourdes? Tú eres la que decide. 2 personas, no, yo no tengo problema. Yo todavía se está grabando, o sea que lo podemos dejar. Vamos a darle la oportunidad a esos 2. Ahora son 3 que hay. Sí, 4, sí, 5, no. Entonces se pone como difícil la cosa. No, yo lo que digo es lo siguiente. Las personas que deseen retirarse, háganlo, que yo no tengo inconveniente en quedarme respondiendo las inquietudes que me puedan plantear. Lo que pasa es que, bueno, mira, ya ha disminuido mucho, ya se han retirado varios. Entonces, bueno, que esas preguntas retroalimenten a todo lo que está aquí. Sí, pero vamos a quedarnos solamente con los que la levantaron ahora y ya, rápidamente. Porque así no se desaniman para volver al taller que viene. Entonces, Tayana, vamos a ver. Buenas noches, mi nombre es Tayana Cruz de Creciendo en la Fe, que es un espacio de evangelización digital. Primero felicitarle porque de verdad que lo que hemos visto ha sido muy enriquecedor. Me queda una duda, yo en el 2015 hice una investigación sobre el tema porque tenía esa inquietud de ver tantos cantos que no eran litúrgicos y conseguir material fue muy difícil. E incluso en lo que usted nos presentó esta noche, vi cosas que no conseguí en esa investigación. Entonces me queda la duda de si aparte del cancionero, vamos a tener alguna guía o un libro o algún material que pueda contener como todo lo que usted ha presentado, un poco más ampliado, para que también, además de tener esos cantos, pues vayamos formando a las comunidades, incluso a sacerdotes que no nos corrigen, a los coros, para que se haga esa cultura de hacer las cosas como se deben hacer. Claro, Tayana, fíjate, habrá, tú sabes que la edición tiene una especie de prólogo. Entonces pensamos, estos criterios que yo les he favorecido, claro, de una manera más sintética, lo vamos a colocar en el prólogo, en el preliminar del cancionero. Excelente, mil gracias. No hay de qué. Tenemos César David. César David.
Buenas noches. Igual que Tayana, yo quiero felicitarle, sobre todo porque, aunque lo había leído, es usted el único que he escuchado en República Dominicana que ha hablado de que el canto debe ser comunitario porque no puede hablar de esa singularidad. Pero pregunto, porque ya usted decía que en un canto de reflexión podía ser, por ejemplo, el tú llegaste a mí, que usted decía. Entonces, el canto de reflexión, son varias preguntas. La primera es esa. El canto de reflexión sí puede ser singular, por así decirlo, personal. Es la primera pregunta. ¿Quiere que se la diga ahí todas juntas o espero? Una, que yo no tengo esa capacidad. Sí. Okay. Primera pregunta es. La finalidad del canto es acompañar una acción. Entonces, el espacio del canto de reflexión, siempre y cuando pueda hacerse, ya es, como su nombre lo indica, un momento de recogimiento interior. Ya el rito de la comunión ha concluido. Se ha expresado ese sentido comunitario y en el canto de reflexión incluso la asamblea no debe, o sea, no tiene que participar. Puede interpretarse una pieza de carácter más elaborada, polifónica, por ejemplo, o puede hacerse un canto que vaya de acuerdo a la lectura del Evangelio de ese día, porque no todos los cantos que van de acuerdo con el Evangelio del día son litúrgicos, son propios para la comunión. Pero en la reflexión sí se puede añadir ese canto de mayor interiorización, ese momento de intimidad. De acuerdo. Y sobre el caso del canto de aclamación, una vez estuve discutiendo con alguien que me explicaba, bueno, a mí me han enseñado lo que usted dijo, es la partícula aleluya y el versículo que aparece antes del Evangelio. Pero alguien me dijo que hay cantos ya escritos porque se inspiran de ese evangelio del día, por ejemplo, y que sí caben como litúrgicos para cantar ahí. No me llega uno ahora a la mente, pero supongamos que es el evangelio de las bodas de Caná. Aunque tiene la partícula aleluya, o tal vez no la tenga, pero habla de ese evangelio, está inspirado en ese evangelio, es corto y lo ponen de aclamación, eso es cierto. El criterio litúrgico es aleluya y su correspondiente versículo que está en el leccionario o en el gradual. Todo lo que salga de ahí, entonces no entra. Es muy sencillo, es muy simple. Aunque te hable del evangelio del día, hay gente que canta muchísimas cosas ese día. Yo incluso he estado en celebraciones que han cantado el himno de la alegría. O sea, ese es el criterio a seguir, que es sumamente claro al respecto. Y la última, que con esa es que cierro la triada de preguntas, es sobre el cordero. Si bien es cierto que el folclore, bueno, la música litúrgica no se escapa al folclore y a los ritmos. Me silenciaron, perdón. Decía sí, que es cierto que el cordero no se escapa, perdón, el cordero no, la música litúrgica no se escapa de la cultura, por así decirlo. Pero el cordero, por lo que dice, puede llevar un ritmo un poco, no es bailable tampoco, pero siempre debe ser muy solemne y pausado cómo se canta, o puede tener un ritmo un poco más tropical. Bueno, dependiendo, porque hay ritmos tropicales que se pueden adaptar. Por ejemplo, un danzón es un ritmo tropical, pero por su estructura musical, por su ritmo, se presta perfectamente para ser un cordero de Dios. Obviamente, no lo será un merengue o no lo será una mandolina, pero una criolla, un danzón puede hacerse, un bambuco, en el caso de colombiano, por ejemplo, puede prestarse, claro que sí. Gracias.
con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.